Bienvenidos al podcast del Laboratorio del Toro. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 20 del podcast El Laboratorio del Toro. En este episodio vamos a hablar de uno de los componentes más usados en electrónica. Hablamos ni más ni menos que de la resistencia. El proyecto que les presento en esta oportunidad es un dado binario que he realizado con un Arduino Uno. Por último, en el recurso te dejo un documental que vi recientemente sobre la energía eólica en Uruguay. Sin más, empezamos. En este episodio vamos a hablar de uno de los componentes más usados en electrónica. Es difícil ver un dispositivo electrónico que no tenga por lo menos una resistencia. Este componente es muy común en los circuitos, ya que tiene varias funciones relacionadas con la regulación de corriente y la alteración del voltaje. Primero vamos a definir qué es resistencia eléctrica. Es la oposición al paso de la corriente eléctrica que ofrece un material. Todos los materiales tienen resistencia al paso de la corriente en mayor o en menor medida. La propiedad de un material de resistir al paso de corriente se llama resistividad. Cuando circula corriente por un material se produce calor. Ello es debido a la resistencia del material y es conocido como efecto Joule. Esto debe ser tomado en cuenta, ya que puede producir un incremento de la temperatura de nuestro dispositivo y provocar alteraciones en el funcionamiento del mismo. Esto sin mencionar que el componente puede sufrir daños irreparables. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio y se expresa por la letra griega omega. Mientras mayor sea el número de ohmios de una resistencia, mayor será la oposición al paso de corriente. El símbolo de la resistencia se representa por una especie de zigzag. También lo podemos conseguir como una especie de rectángulo. En las notas del programa se muestra una imagen donde aparecen ambos símbolos. Dependiendo de la resistencia de un material, podemos decir que este es conductor o aislante. Vamos a hablar de los materiales conductores. Estos son materiales que tienen una resistencia baja al paso de la corriente eléctrica. Entre estos materiales podemos destacar los metales. Los más comunes en el uso de la electricidad son el aluminio, el cobre, la plata y el oro. Estos dos últimos son usados en baja proporción en componentes especiales como los procesadores para computadoras, las memorias, las tarjetas madre, etc. Vamos a hablar de los materiales aislantes. Estos materiales tienen una elevada resistencia al paso de la corriente. Por ejemplo, los cables están recubiertos de este tipo de material, por lo cual impide el paso de la corriente y sirve, entre otras cosas, para protegernos de recibir una descarga eléctrica. Normalmente el plástico, la goma, entre otros, son materiales aislantes. Vamos a hablar de los tipos de resistencias. Existen dos tipos de resistencia, las resistencias fijas y las resistencias variables. Vamos a hablar de las resistencias fijas. Las resistencias fijas no cambian su valor, como su nombre lo indica. Estas son las más comunes en los circuitos electrónicos. Dentro de este grupo podemos hacer una clasificación de acuerdo al material del cual están fabricadas. Por ejemplo, tenemos resistencias de película de carbón, resistencias de óxido de metal y resistencias de película metálica. Ahora vamos a hablar de las resistencias variables. Tenemos el potenciómetro, el cual es la resistencia variable más usada en dispositivos electrónicos. Este nos permite variar la resistencia entre sus terminales girando una perilla. Un potenciómetro tiene 3 terminales. La resistencia varía entre el terminal central y los terminales a los extremos. En las notas del programa van a ver una imagen con el símbolo que representa un potenciómetro en los esquemas electrónicos. También van a ver una foto de un potenciómetro y van a ver que seguramente lo han visto previamente en algún circuito electrónico. Ahora vamos a hablar del fotorresistor. Los fotorresistores son componentes que varían su resistencia dependiendo de la luz que incide en ellos. Estos son usados cuando queremos medir la intensidad de la luz o cuando queremos que nuestro dispositivo realice una acción que dependa de la iluminación.
Por ejemplo, el alumbrado público tiene unos dispositivos llamados fotoceldas, los cuales encienden y apagan las lámparas dependiendo de la intensidad de la luz. Antes yo pensaba que las lámparas las encendía y las apagaba una persona, pero no. Realmente es un dispositivo automático basado en un fotorresistor. Otra resistencia variable es el termistor, que este es un componente que varía su resistencia dependiendo de la temperatura. Se puede usar como un sensor de temperatura o para protección de circuitos por sobrecorriente. También pueden ver una imagen de su símbolo en las notas del programa. Es importante que conozcas los símbolos que representan los componentes electrónicos, ya que esto te va a permitir leer mejor los diagramas y esquemas de dispositivos electrónicos. Vamos a hablar de la potencia en las resistencias. La resistencia también se puede clasificar por la potencia que pueden soportar. No es lo mismo la resistencia que usamos para limitar la corriente de un LED, por la cual circulan unos 20 mA, que una resistencia por la cual va a circular una corriente más elevada de quizás 1 o 2 amperios. Existen resistencias de varios valores de potencia. Mientras mayor es la potencia, mayor es el tamaño de la resistencia. Podemos conseguir resistencias de 1/8, las cuales son bastante pequeñas. Tenemos las resistencias de 1/4, que son las que normalmente usamos en nuestros circuitos. Y luego hay resistencias de medio vatio, 1 vatio, 3 vatios, 5 vatios y ahí en adelante. Todo depende de la aplicación que vaya a hacer esa resistencia. Las resistencias representan su valor a través de un código de colores. Estos son unas bandas que tienen la resistencia con ciertos colores. Puedes ver resistencias de 4 bandas o de 5 bandas. Cada color representa un valor. En las notas del programa te dejo una imagen con los valores que representa cada color y también te va a dejar un video donde explico cómo puedes calcular el valor de una resistencia. Si no quieres calcular el valor de las resistencias, tienes varias opciones. Una es aprenderte los valores más usados, por lo menos la de 220, la de 330 ohmios, la de 1000 ohmios o 1K y la de 10.000 ohmios o de 10K. O puedes usar una calculadora que en las notas del programa te dejo un enlace donde tú colocas los colores que tiene la resistencia y ahí te aparece el valor de esa resistencia. Vamos a hablar de un tipo de resistencia que se llama SMD. Estas son resistencias que se usan en montajes superficiales. Son bastante pequeñas y su forma es diferente a la resistencia que conocemos y usamos normalmente en nuestros circuitos electrónicos. Su valor se expresa por unos dígitos que se encuentran en el cuerpo de la resistencia. Cada dígito tiene un significado al igual que el código de colores. Las resistencias tienen unos valores comerciales. No todos los valores de resistencia están disponibles. Existe una norma llamada la IEC 60063, la cual le dice que los valores de resistencia están divididos por series. Existen series de E12, o sea, de 12 valores de resistencia, E24, E48. Todo depende de la tolerancia de las resistencias. Una de las series más usadas es la E12, que tiene 12 valores junto con sus múltiplos. Aquí podemos encontrar valores de 1, 1.2, 1.5, 2.2, 3.3, entre otros. Esta es una de las más usadas. Si necesitas un valor de resistencia que no es comercial, puedes ingeniártela usando un potenciómetro o haciendo un arreglo de resistencias en serie o en paralelo hasta obtener el valor que tú deseas. En el próximo episodio te hablaré de las resistencias en serie, resistencias en paralelo y de las aplicaciones que podemos usar las resistencias. Ahora les presento el proyecto. En este episodio te voy a hablar de un proyecto que realicé de un dado binario con Arduino Uno. Lo hice para esas personas que han estado jugando parchís o ludo, depende de cómo lo llamen en tu país, en estos días de cuarentena. En las notas del programa te dejo un video donde se explica cómo funciona el circuito y un enlace donde tienes el código y el diagrama para que lo montes si así lo deseas. Una explicación rápida de cómo funciona. Tenemos 3 LED donde se va a mostrar el número y al oprimir un pulsador
se generaba un número aleatorio que se mostraba en los tres diodos LED. Si tienes alguna duda, recuerda que me puedes escribir al correo info@rjconcepcion.com. Ahora les presento el recurso. El recurso que te quiero compartir en esta oportunidad es un documental sobre la energía eólica en Uruguay. Me pareció muy interesante todo el desarrollo que hicieron a nivel de energías renovables, especialmente aprovechando la energía del viento. Crean carreras en las universidades donde estudian cómo mejorar los generadores, cómo hacer estudios de los sitios donde poner los parques eólicos. Todo eso. Es muy interesante el documental y no es muy largo, es de apenas unos 30 minutos. Espero que lo puedas ver y me escribas tus comentarios. Y hasta aquí este podcast del Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este episodio en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.